¿Tienes una bolita o un bolón? ¿Qué es lo que el tamaño de tu testículo puede decir sobre tu salud sexual? Es sumamente importante que examinemos el testículo del paciente, medirlo y proponerle soluciones. Tu testículo puede estar disminuyendo por algunas causas. Las causas son variables y los tratamientos también son variables. Sí, tenemos formas de medicación para dar y aumentar tu testículo. Hay que entender si tienes indicación y para eso tienes que quedarte conmigo hasta el final. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para agendar una cita conmigo, link en la descripción y código QR aquí en la pantalla. Muchas veces el paciente viene a consulta con baja de libido, disfunción eréctil, una serie de quejas sexuales y una de las cosas a las que tenemos que estar atentos es al tamaño del testículo de ese paciente. Solo para que entiendas la estructura anatómica del testículo, tienes el epidídimo, que es un órgano que está detrás del testículo, y de ahí tienes la salida del epidídimo del conducto deferente, ¿no? Que llevará los espermatozoides. Tienes el funículo, ¿no? Que es el cordón espermático, por donde pasa el conducto deferente, llega a la arteria, llega a la vena. Así que esa es la estructura macro del testículo. Pero si miras el testículo desde el punto de vista microscópico, allá en la base funcional del testículo, tienes dos células que son importantes y activas en el testículo. Tienes la célula de Sertoli, que es la productora de espermatozoides, y tienes la célula de Leydig, que es la productora de testosterona. Esas son las dos grandes funciones del testículo. Si tienes alguna depresión de la función testicular, podrás tener infertilidad, podrás tener las consecuencias de la caída de testosterona. Síntomas físicos, el cansancio, fatiga, síntomas cognitivos como por ejemplo olvidos, falta de concentración o síntomas sexuales con caída de líbido y la propia disfunción eréctil. Es por eso que cuando el tipo tiene caída de líbido y disfunción eréctil es importante el examen físico. A veces el propio paciente ya notó una disminución del volumen testicular y otras veces no. Tendremos que notarlo en el examen físico o incluso en el ultrasonido con Doppler de bolsa testicular, que también permita medir ese testículo. El tamaño normal de un testículo es de unos 15 mililitros. De 15 a 25 mililitros es un tamaño normal. Menos de 15 mililitros es un testículo menor. Es un testículo más atrofiado y que, por lo tanto, puede generar esas consecuencias de infertilidad o caída de testosterona. ¿Y qué es lo que puede hacer que ese testículo sea menor? ¿Qué es lo que puede disminuir el testículo? Vamos allá, vamos a entender. Lo que disminuye, así, la causa más común que vemos en la práctica hoy en día es el abuso de esteroides anabólicos. Siempre que tomas hormona exógena, estás tomando testosterona, estás dando testosterona inyectando, tu hipófisis entiende que no necesita estimular ese testículo. Entonces, ella detiene la producción de dos hormonas, la FSH, que estimula tu testículo a producir espermatozoides, y detiene la producción de LH, que estimula tu testículo a producir testosterona. Como estas dos hormonas bajan a cero, su testículo se queda dormido. No produce ni testosterona ni espermatozoides. Con el testículo dormido a lo largo de los meses y años, se va atrofiando, va perdiendo volumen de verdad. El 25% de los hombres que usan esteroides anabólicos tendrán una atrofia testicular marcada. Esta atrofia puede ser irreversible, dependiendo del tiempo que haya pasado, pero otras veces sí puede ser reversible con los tratamientos que les mostraré al final de este video. Otra causa, traumas e infecciones. Si tuvo un trauma en la infancia, un golpe que recibió, se hinchó en ese momento, tal vez lo recuerde. Torsión testicular. Si tuvo una torsión testicular hace tiempo que no fue bien tratada. Entonces, traumas, infecciones, ¿no? Si tuvo una infección, una orquiepididimitis muy grave hace tiempo, se puso rojo, se hinchó, tuvo mucho dolor, se trató con antibióticos, se resolvió, pero eso pudo dejar secuelas. Así que los traumas e infecciones del pasado también son otra causa de reducción del volumen testicular. Varicocele. ¿Qué es el varicocele? El varicocele es la varice de la bolsa escrotal. La varice de la bolsa escrotal. Las varices, ¿no? ¿Qué es lo que hace una varice de la bolsa escrotal? La varice, la vena escrotal, su función era sacar sangre del testículo y llevarla al resto del cuerpo. Pero la vena varicosa es una vena que no cumple su función adecuadamente. No empuja la sangre de vuelta a su cuerpo. Esto provoca que se acumule la sangre en ella, haciendo que se dilate y alterando significativamente la temperatura testicular. El testículo se queda a una temperatura más baja y eso hace que finalmente se entorpezca la espermatogénesis. Así que es una causa importante de infertilidad.
No está muy bien definido si esto puede perjudicar su función testicular desde el punto de vista de la producción hormonal, pero ciertamente es una causa importante de reducción del volumen testicular y, por tanto, de infertilidad. Existe la reducción testicular por el llamado hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Qué es eso? Básicamente es la caída en la producción de FSH y LH, que disminuye el estímulo al testículo y este termina reduciendo su volumen. Algo similar a lo que escucharon sobre los esteroides anabólicos, pero aquí simplemente por el hecho de estar durmiendo mal, o sea, privación del sueño, estrés, ansiedad, depresión, todo eso hace que su hipófisis se desregule, disminuya el estímulo al testículo y disminuya la producción testicular. Es un eje desregulado. Esto es lo que más veo hoy en día y tenemos tratamiento para eso. Otra causa es la edad, y la edad sí va evolucionando hacia una insuficiencia testicular. El tejido funcional del testículo se va cansando, va disminuyendo la producción de testosterona y puede, junto con los espermatozoides, ir perdiendo volumen, ¿no? Entonces disminuyen los espermatozoides, la testosterona y también el volumen y el tamaño. Forma de tratamiento, ¿no? ¿Cómo se va a tratar? ¿Cómo va a mejorar esa función testicular? ¿Cómo vas a recuperar el tamaño del testículo? Claro que hay algunas causas que son quirúrgicas. Varicocele, al operarlo, vas a quitar esas venas dilatadas y en ese testículo la sangre fluirá por las venas que sí funcionan, mejorando la función y el tamaño testicular. Entonces, el varicocele es causa quirúrgica, esteroide anabólico. Vas a quitar ese esteroide anabólico. Vas a hacer una recuperación del eje, que entra en el tratamiento del que les quería hablar ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué medicamentos podemos dar para que ese testículo se despierte un poco y vuelva? La primera de ellas, la más usada, es el citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno actúa a nivel de la hipófisis. Engaña, entre comillas, a la hipófisis. La hipófisis misma, aún notando ahí un aumento de la testosterona, continúa aumentando la producción de FSH y LH. Entonces, esa FSH y LH van allá a tu testículo y se quedan estimulando más la producción de espermatozoides y de testosterona. Es, por lo tanto, un tratamiento para aumentar la testosterona endógena y aumentar su producción también de espermatozoides. Se puede notar el aumento testicular después de 6 a 8 meses tomando Clomid. No es todo el mundo, pero es algo que puede pasar con el clomifeno, sí. Voy a dejar un video donde hablo sobre sustancias que pueden ser aplicadas, ¿no?, en el pene para fines estéticos. Y hasta el próximo video.